lluvia tardía enviaré, dones que os den fortaleza, grande poder os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones de Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Adelante, hermano Cristian. Bien, hermanitos, buenas noches. Es un gozo para mí poder ver los hermanos y saber que están con nosotros y que podemos compartir la palabra del Señor, ¿no? Bueno, sigamos siempre orando, hermanos, por los hermanos que están pasando por pruebas, por los hermanos que están pasando por tribulaciones. Hay muchos que están sufriendo pérdidas y que están pasando por necesidades y que podamos orar nosotros por ellos y seamos fieles en esto, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a ver el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, Segunda de Crónicas, el capítulo 20, y vamos a estar viendo este capítulo, hermanos, y lo que dice. Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Esto es lo que vamos a ver esta noche, hermanos. Y si ya lo tiene, hermanos, Segunda de Crónicas, capítulo 20, déjelo marcado ahí. Vamos a orar antes de empezar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos tienes con bien, nos cuidas, Señor. Gracias, Padre, porque aún a pesar de las dificultades y de las debilidades que tenemos, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y sabes lo que atravesamos y lo que pasamos, Padre. Te agradecemos, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por el tiempo, Padre, que podemos tener para reunirnos y escuchar tu palabra. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y que tu preciosa palabra pueda ser la que nos ayude a entender y comprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sé tú el que tome el control en este tiempo, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Sé tú el Maestro, Padre. Sé que es solamente por tu bondad y tu misericordia que puedo estar compartiendo con mis hermanos lo que tú me has enseñado, Señor. Te agradezco por todo, Padre. Ayúdanos en este tiempo y toma el control de nuestra mente y nuestro corazón, Padre, que podamos entender, Padre, a través de tu palabra lo que tú nos quieres enseñar. Te agradecemos por todo, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles. Muchas veces estamos, tal vez como ahora, pasando por dificultades y realmente no sabemos qué hacer. Realmente no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué es lo que deberíamos hacer. O quisiéramos saber cómo reaccionar o qué hacer, pero aún a veces sabiendo lo que debemos hacer, nosotros actuamos de otra manera y hacemos otras cosas.
Y muchas veces nosotros nos encontramos haciendo lo que deberíamos hacer al principio, al final, y hacemos todo lo demás y dejamos a Dios para el último. En cualquier situación que nos encontremos en nuestra vida, debemos buscar a Dios en primer lugar. No confiar en nuestra inteligencia, no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en lo que nosotros podemos hacer o en lo que los demás puedan hacer, sino buscar primeramente lo que Dios va a poder hacer. Y ese es el mensaje para esta noche, hermanos. Primero busca a Dios. Primero busca a Dios. No busques en los demás, no busques en ti mismo, no busques en el mundo, no busques tal vez en el trabajo, en las riquezas, en cualquier cosa que puedas pensar. Primero busca a Dios. Pero hermanos, ¿cómo nosotros podemos buscar primeramente a Dios? Y qué es lo que realmente muchas veces nosotros fallamos en hacer. Primeramente tenemos una necesidad económica y pensamos, bueno, voy a pedirle prestado a un amigo, voy a pedirle prestado a tal hermano, voy a pedirle a tal persona, o a mi hermano, mi hermana, familiares. O pasamos por otras dificultades y estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Cuando realmente lo que deberíamos hacer es primeramente buscar a Dios. Y realmente, hermanos, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas y cometemos errores por no buscar primeramente a Dios? Porque a veces, hermanos, el buscar primeramente a Dios tiene ciertas cosas que requiere que nosotros hagamos, que son difíciles para nosotros, ya seamos creyentes o no creyentes. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Cuando buscamos primeramente a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Y si vamos al pasaje en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, vamos a poder ver la primera cosa que nosotros debemos hacer. Aquí está hablando sobre una guerra que tuvo el rey Josafat. Y venían un par de naciones contra él. Y eran grandes sus ejércitos. Y si vemos desde el versículo 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Cuando nosotros, hermanos, buscamos la ayuda de Dios, como dice el versículo 3, tenemos que humillarnos ante Dios. No podemos confiar en nuestras fuerzas, no podemos confiar en las otras personas, no podemos confiar en lo que otros puedan hacer por nosotros. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Y hermanos, necesariamente no en nuestras vidas estamos reconociendo que Dios es Dios y que nosotros necesitamos de Él. ¿Cuál de nosotros, hermanos, puede decir que iba a poder salvarse por su propia mano? ¿Cuál de nosotros podría haber hecho la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, viniendo a morir por nosotros, aún siendo inocente, aún siendo Dios, venir y morir por nuestros pecados y cargar todos nuestros pecados y salvarnos, humillándose así de tal manera hasta sufrir una muerte de cruz en su condición de Dios, siendo justo, sin pecado, para salvarnos a nosotros, los pecadores? Él nos dio ejemplo de lo que debemos hacer, y Dios siempre nos da ejemplo de lo que debemos hacer. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que dejar de lado nuestro orgullo, dejar de lado nuestra capacidad, dejar de confiar en nosotros y acudir ante Dios y confiar en Él y humillarnos delante de Dios, postrarnos delante de lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él va a hacer. Aquí está Josafat sin ninguna salida, con temor. Pero el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él necesitaba humillarse delante de Dios, porque sabía que él tenía un ejército, naciones, pero él decide humillarse delante de Dios, ir a su casa, consultar con el Señor, pedir su ayuda. Y si vemos más adelante, el versículo 11, el versículo 12 del mismo capítulo 20, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando vemos aquí la primera parte, hermanos, Josafat dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y hermanos, realmente cuántas veces en nuestra vida nosotros pasamos por situaciones que superan nuestras fuerzas, que salen de nuestras fuerzas, que no podemos controlar, cosas que nosotros no podemos hacer nada. Tal vez una enfermedad, tal vez una necesidad económica, tal vez otra cosa que pasa en nuestras vidas, tal vez una tentación, tal vez un pecado contra el que no podemos vencer. Necesitamos buscar a Dios primeramente. Y lo primero que tenemos que hacer para buscar a Dios es humillarnos ante Dios. Tenemos que humillarnos ante Dios, porque Él es Dios y nosotros solo somos carne. Él tiene todo el poder y la fuerza para ayudarnos. Él tiene todo el poder y la fuerza para hacer con nosotros lo que Él quiera. Y esa es la realidad. Cuando nosotros buscamos primeramente a Dios por auxilio, por ayuda, por dirección, lo primero, hermanos, es humillarse delante de Dios. Reconocer lo que somos y reconocer lo que es Dios. Pero no solamente queda ahí, hermanos. Si vemos el versículo 12 en adelante,
No solamente buscamos primeramente a Dios y tenemos que humillarnos. También el versículo 2 en adelante dice, oh, oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Jehiel, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Si vemos el versículo 2, hermanos, no solamente nosotros debemos reconocer que Dios es grande, no solamente debemos humillarnos delante de Dios para buscarlo primeramente, sino también debemos reconocer, hermanos, que realmente no sabemos qué hacer. Vemos el versículo 12, y ahí Josafat dice, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros no sabemos realmente lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es el paso siguiente a dar? ¿Qué es lo que debo hacer? Tal vez debo tomar ese trabajo, tal vez no debo tomar ese trabajo. ¿Con qué persona te vas a casar? Tal vez debo invertir en ese negocio o no. O estoy siguiendo un buen camino. Tal vez mis amigos son buenas personas o son malas influencias. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Aquí Josafat dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y si vemos el versículo 13 y en adelante dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de David. La gente ahí no saben qué hacer. No saben cuál es el paso siguiente que tienen que dar. Pero aquí, hermanos, mujeres, hombres y niños, todos, y están esperando qué es lo que el Señor va a decir, qué es lo que el Señor les va a guiar, cómo los va a guiar el Señor y qué deben hacer. Y realmente necesitamos esto mucho en nuestras vidas, hermanos. Reconocer, pero no solamente reconocer esto en los malos momentos, sino cada día, en cada momento de nuestras vidas. Reconocer que realmente no sabemos qué vamos a hacer. Es importante tener una vida devocional, es importante leer nuestras Biblias, es importante orar, es importante enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia, guiar a nuestra familia a los pies del Señor, porque necesitan cada día. Y realmente, hermanos, es triste ver cómo el mundo está atacando a los niños en estos días. Todo lo que vemos en internet, todo lo que vemos en la televisión, en las revistas, en todo para los niños. Y esa es la obra de Satanás. Siempre ha querido hacer eso, destruir la familia, empezar por los niños. Y realmente, hermanos, nosotros tenemos que empezar por nuestra familia. Tal vez los que estén casados por sus hijos, edificarlos a ellos. Para que ellos el día de mañana sepan qué es lo que deben hacer. Pero primeramente, como varones,
debemos edificar nosotros mismos nuestra propia vida espiritual. Acercarnos al Señor, esperar que Él edifique nuestras vidas. Nosotros, conocer que no sabemos qué vamos a hacer. Necesitamos la ayuda de Dios en toda nuestra vida. Y necesitamos su guía. Porque, hermanos, el día de mañana, si nosotros no hacemos esa labor en donde quiera que estemos, empezando por nuestro hogar, nosotros vamos a trabajar en nuestra familia, vamos a trabajar los que son padres en sus hijos, en los que podamos influir. Y el diablo también va a estar trabajando en ellos. Si nosotros, y él va a edificar ahí, y va a hacer desastres. Es triste ver, hermanos, que mucha gente hoy en día piensan que saben hacer de todo. Piensan que saben que van a hacer todo. Piensan que lo saben todo. Pero realmente no sabemos qué hacer. Y acudimos pidiendo ayuda. Hacemos humillarnos delante de Dios. Pero lo siguiente es a veces muy difícil y complicado. Es esperar la obra de Dios. La guía del Señor. Y en el versículo 14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. Mañana descenderé contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Hacer. Pero también, hermanos, tenemos que ser pacientes al esperar la respuesta de Dios, al esperar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Muchas veces nosotros perdemos grandes bendiciones y aún la respuesta misma del Señor por apresurados, porque nos apresuramos y no podemos esperar. No podemos ser pacientes para esperar lo que el Señor va a hacer. Y cometemos errores. Y tomamos malas decisiones. Y pensamos que vamos a hacerlo mejor. Tal vez el Señor necesita mi ayuda. Pero hermanos, tenemos un montón de ejemplos en la Biblia donde vemos que el Señor dijo, hagan tal cosa. Y Él les dio la respuesta. Y ellos solamente tenían que esperar. Y cometieron errores. En el caso de Abraham, por ejemplo, Él le dijo que iba a tener un hijo, el Señor. Y Abraham iba a tener ese hijo. Y ese hijo iba a ser el hijo de la promesa. Pero ¿qué pasó? Ellos ya eran viejos. Y su mujer ya era vieja. Y los dos estaban mayores. Y su mujer le dice un día, bueno, ¿por qué no tomas a mi sierva, Agar, y tienes un hijo con ella? Tal vez ese sea el hijo de la promesa. Él lo hizo. Pero más adelante Dios le dice, eso no era lo que yo quería. Tú tendrás tu hijo con tu mujer. Y ese hijo era Isaac. Y las consecuencias de no esperar, hermanos, las vemos hasta el día de hoy. Cuán grandes enfrentamientos hay entre los árabes y los israelitas. Cuán grande es el odio que se tiene en esas dos naciones. Los árabes son descendientes de Ismael, el hijo de Agar. ¿Y cuántos se odian hasta el día de hoy?
con los israelitas. ¿Y cuántos siglos han pasado y permanece esa enemistad? Muchas veces, hermanos, este paso es el más difícil para nosotros, el esperar, el ser pacientes y esperar la respuesta del Señor. Muchas veces hemos escuchado en prédicas a nuestro pastor, a otros hermanos, a otros misioneros, decir, sé paciente, espera en el Señor. Una de las áreas donde vemos tal vez esto más es en los jóvenes. Cuando se les dice, espera, tranquilo, espera, sé paciente, que el Señor va a proveer a alguien para que te cases. Y muchas veces cometen errores. Yo conocí a una jovencita en Santa Cruz. Ella una buena sierva. Le gustaba servir en la iglesia. Y un día llegó un joven recién convertido. Y bueno, él se puso bien animado a trabajar, a servir. Y ella ya tenía, desde que era pequeña estuvo en la iglesia. Y bueno, empezó a sentir una atracción por él y hablaron con su pastor. Y ella le pidió consejo. Y le dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Será que tal vez ese es el hombre que Dios quiere para mi vida? Y el pastor le dijo, bueno, hermana, espere, ore, vea su conducta, sea paciente y vea si es real, si verdaderamente lo hace de corazón. Pero hermanos, ella dijo, lo voy a hacer. Al poco tiempo nos enteramos de que ella estaba viéndose a escondidas con él. Poco tiempo después, ella venía a unos cultos y a otros cultos no. Y unos meses después ya no venía a la iglesia. Pasó un año sin que nadie la viera en la iglesia, hasta que un día volvió a la iglesia. Y desgraciadamente, hermanos, lo que había pasado era que el chico la había embarazado. Se la llevó de la iglesia, la sacó de ahí, la llevó por malos caminos, la embarazó. Cuando ella se vio embarazada, sus padres se enteraron y la botaron de su casa. Ella quedó sola y él la dejó sola, se fue. Ella tenía que trabajar y mantener ese niño sola. Gracias a Dios, algunos hermanos de la iglesia la estaban apoyando. Pero todo ese tiempo ella no sabía, no dijo nada, y nadie sabía nada en la iglesia. Muchas veces, hermanos, esperar la respuesta del Señor cuesta. Es difícil. Y hay dos formas de esperar. Si vemos aquí el versículo 16, dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Aquí el Señor les está diciendo, mañana descenderéis contra ellos. Tienen que ir y hacer las cosas. Muchas veces nosotros, hermanos, vamos a tener que esperar, pero tenemos que continuar con nuestra relación con Dios. Tenemos que continuar sirviéndole. Tenemos que continuar haciendo lo que a Él le agrada. Y ser activos. Y estar esperando. ¿Qué es lo que el Señor va a responder? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Si tal vez alguien aquí, hermanos, está esperando por un trabajo y está orando por un trabajo, tienes que ponerte en acción, tienes que moverte, salir y buscar, trabajar, porque cada uno de nosotros tiene necesidad y Dios puede proveer, pero hay momentos en que nosotros debemos movernos, debemos estar haciendo las cosas y las cosas van a pasar. Y Dios en medio de todo eso, Él va a proveer y nos va a guiar en lo que debemos hacer. Pero otras veces, hermanos, no necesitamos movernos. Llegamos al punto en que ya no podemos hacer nada, ya no podemos hacer nada más y tenemos que dejar todo en manos del Señor.
plena y completamente en manos de Dios. Y esto es lo que vemos en el versículo 17. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hay momentos, hermanos, en que nosotros no podemos hacer nada ya. En que ya no podemos estar haciendo nada porque todo queda en manos de Dios. Un pastor allá, ex alumno del seminario en Santa Cruz, él dirige un hogar en Postrer Valle. Y ese hogar tiene niños. Y para tener niños hay ciertas regulaciones y cosas que se deben cumplir ante la ley. Entonces, llegó un momento en que gente malintencionada en el pueblo dijo, no, ese pastor está abusando de los niños, está violando de los niños. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, realmente en muchos lugares en el campo hay todavía una férrea oposición al evangelio y lugares donde no ha llegado. Entonces ellos empezaron a hacer denuncias contra él, le iniciaron un proceso penal, le querían meter a la cárcel, empezaron a presentar gente como testigos, supuestos testigos de lo que él hacía, pero ninguno de ellos trabajaba en el hogar. Todos eran gente de afuera, gente que estaba enseñada para decir mentiras. Y llegó un momento en que él ya no podía hacer nada, en que él ya no podía hacer nada más. Se defendió ante la ley, se defendió ante la justicia, presentó sus pruebas y todo quedaba en manos de Dios. Fue un momento difícil, pero él mismo lo dijo, hermanos. En ese punto terminó lo que él podía hacer. Él agotó sus fuerzas y ya no podía hacer nada más. Entonces, leyendo este capítulo, él entendió que debía quedarse quieto, que ya no podía hacer nada, pero que Dios iba a hacer todo por él. Pasó un tiempo y las acusaciones se fueron perdiendo, desvirtuando. Todo era mentira. Todo el caso era armado en contra de él. No había nada que sea verdad. Y todo eso se supo porque un día uno de los hombres que había iniciado el proceso se fue a tomar. Y se fue a tomar y casualmente se encontró con un policía que estaba encargado del caso. Y él le dijo, ¿sabes qué? La verdad es que a mí me han pagado para que diga todas esas cosas. Y ese policía lo dijo y empezaron a investigar con las otras personas. Y había alguien que tenía mucho dinero y que estaba interesado en que el pastor saliera de ese pueblo. Pero él no tuvo que hacer nada. Dios se encargó de hacer todas las cosas, hermanos. Hay momentos, hermanos, en los que cuando nosotros esperamos la respuesta de Dios, estamos esperando, pero tenemos que hacer las cosas. Y hay otros momentos en que esperamos su respuesta y no tenemos que hacer nada. Todo queda en manos de Dios, completamente. Y nosotros ya no podemos hacer nada. Pero para terminar, hermanos, cuando nosotros ponemos primeramente a Dios y lo buscamos en primer lugar y buscamos su ayuda, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que no sabemos qué hacer, tenemos que esperar pacientemente. Pero la respuesta de Dios viene y está en camino, hermanos. Miren lo que dice el versículo 17. El versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y en el versículo 20 vemos, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová.
vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y el versículo 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. El 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Cuando nosotros buscamos, hermanos, primeramente a Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando nosotros reconocemos que no sabemos qué hacer, cuando nosotros esperamos pacientemente en su respuesta, Dios nos responde. Y la palabra del Señor es fiel, hermanos, y nos dice que aún antes de que nosotros pidamos, Él ya conoce lo que nosotros necesitamos y sabe lo que nos va a dar y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y realmente, hermanos, nosotros podemos ver aquí en estos versículos, ellos salieron confiando en que Dios les iba a responder. Y Dios les respondió y ya había hecho todo por ellos. Y la respuesta de Dios fue grande. Aquí dice que ellos estuvieron 3 días recogiendo todas las riquezas que habían en medio de los hombres que estaban caídos. Pero realmente, hermanos, la respuesta de Dios no va a ser con grandes riquezas, va a ser con bendiciones en nuestra vida. Sabemos muy bien que la obediencia trae bendición, y aunque a veces cueste, Dios nos va a bendecir, hermanos, con lo que sea que necesitemos, ya sea sabiduría, ya sea tal vez dinero, trabajo, una pareja, un ministerio. Va a bendecir nuestras vidas, porque nosotros somos obedientes y somos fieles a lo que Él espera de nosotros, porque Él siempre es fiel y Él siempre responde nuestras oraciones. Y si tal vez nosotros pensamos, hermanos, que Dios está tardando, Dios va a hacer su obra. Dios hace su obra, porque Él es Dios y Él siempre cumple su palabra. Y Él nos escucha y atiende a nuestras oraciones y nos responde en cualquiera de nuestras peticiones cuando lo buscamos primeramente. Porque Dios es fiel y siempre responde, hermanos, y siempre lo hace de buena manera. Y eso va a ser una bendición para nosotros, que Dios responda a nuestras oraciones. Espero, hermanos, que esto sea de ánimo para nosotros. Espero que esto, hermanos, nos ayude a meditar y a pensar si es que realmente en nuestras vidas nosotros estamos buscando primeramente a Dios. Si es que nosotros realmente nos estamos humillando y dándole el lugar que le corresponde al Señor. Si realmente nosotros reconocemos que no sabemos qué hacer y necesitamos la guía del Señor en cualquier aspecto de nuestra vida. Y si somos pacientes para esperar su respuesta. Porque va a venir y va a ser una grande bendición para nuestras vidas, hermanos. Espero que esto sea de ánimo para nosotros, hermanos. Espero que cualquiera sea la situación que atravesemos en nuestras vidas, siempre busquemos primeramente al Señor y su ayuda en cualquier aspecto de nuestra vida. No hay nada de lo que Él no pueda hacer en nuestras vidas. Espero que esto sea de ánimo para nosotros, hermanos, y que podamos pensar siempre en buscar primeramente al Señor y dejar todo lo demás de lado y ponerlo en el primer lugar, porque Él nos va a responder, porque es Dios y siempre cumple. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Padre, por el tiempo. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, Padre, pero realmente, Padre, sabemos que hemos acudido a ti y lo hemos hecho desde el primer momento, Padre, de nuestra salvación. Y te agradecemos por eso, Padre amado, porque tú has podido dar tu vida por nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Tú lo has hecho por nuestro bien y tu amor que tienes para con nosotros.
Ayúdanos a confiar siempre en ti primeramente, Padre, y a buscarte en medio de cualquier situación, sea buena o mala, Padre, y que tu mano sea la que nos guíe y nos ayude en todo momento, Padre. Te damos gracias por todo, Padre. Gracias por este tiempo. Ayúdanos en el resto de la semana en todo lo que hagamos y que tu mano sea con nosotros siempre, Padre. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Cristian.